Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Todos ven la pantalla? Sí. Ok. Vamos a comenzar entonces con esto. El tema 2 o la unidad 2 se titula Evolución de la teoría administrativa y el papel del administrador. Primero vamos a analizar las escuelas que han dado paso a la administración, que han generado algunos cambios en la administración y posteriormente vamos a analizar lo que es el papel del administrador en cuanto a habilidades, capacidades, destrezas, actitudes, aptitudes y los roles del administrador. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Bien. Vamos a analizar primero, en cuanto a las teorías administrativas, el enfoque de la administración científica o clásica. Es la primera corriente que surge como una ciencia dándole los aportes a la administración. Podemos decir que esta corriente se le llama administración científica por la racionalización, ¿verdad? Que hace de los métodos de ingeniería adaptados a la administración. Por lo tanto, estos métodos buscan hacer más eficaz y menos costoso el proceso de producción. De allí que se hayan desarrollado investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Por lo tanto, podemos decir que la administración surge como la adaptabilidad de los procesos de producción de la ingeniería a la empresa a través del obrero, o sea, adaptar teóricamente esos procesos productivos hacia el papel del obrero. Sin embargo, algunos autores consideran que es un error llamar ciencia a una serie de principios que carecen de bases fisiológicas y psicológicas, argumentando que en esencia este método no es más que un sistema perfeccionado de la ingeniería a la administración. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aumentar al máximo rendimiento de la mano de obra a través de la utilización, digamos, más estricta del tiempo, el mejor uso del tiempo, uso racional del tiempo. Y la principal objeción a esta escuela es la preponderancia que se otorga al éxito económico en lugar de administrar físico y mental del trabajador. O sea que lo que se buscaba era un lucro empresarial y no la satisfacción hacia el obrero de que cumpliese eficientemente sus labores. Los creadores de este enfoque, ¿verdad? Son Frederick Taylor, Henry Gantt y Henry Fayol, cada uno en diferentes, digamos, países, tiempos, pero fueron quienes le dieron el, el sistema, la sistematización científica o clásica a la administración. Por lo tanto, ellos compartieron a finales del siglo pasado, algunos en Estados Unidos y otros en Francia, el papel del desarrollo de esta escuela científica o clásica de la administración. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Inge, no le escuché los creadores de qué son ellos, qué crearon ellos, no le escuché exactamente. Ellos son los creadores de la Escuela de Administración Científica o Clásica de la Administración. Son los padres de la administración. Frederick Taylor, Henry Gantt y Henry Fayol. Son los padres de la administración porque adaptaron los procesos de producción e ingeniería a la administración, adaptaron los tiempos y movimientos en la producción a la eficiencia del obrero, pero con el propósito de que buscaron un fin de lucro, no un fin de satisfacción fisiológica para el obrero. ¿Ahora sí entendió? Sí, Inge, muchas gracias. Ok, la orden. Entonces vamos a analizar cuál fue el aporte de cada uno de ellos a la administración científico-clásica. Como le había dicho, la administración científica, por racionalización, es volver más eficaz y menos costoso un proceso de producción. Hace que los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que se desarrollen investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Lo que se buscaba era que el obrero rindiera en movimiento, rindiera en tiempo, rindiera en beneficio. Por lo tanto, se adapta a los procesos productivos de la ingeniería a la administración. Es decir, hacer más eficaz y menos costoso el proceso de producción. Por lo tanto, el primer padre de esta escuela es Frederick Taylor.
Él nació en 1856 y falleció en 1915. Ahora, ¿quién fue Frederick Taylor? Es el padre de la administración, por haber investigado en forma sistemática el trabajo humano y haber aplicado al estudio de las operaciones fabriles, sobre todo en el área de producción, el método científico. Y como ya ustedes saben, el método científico es el método que está constituido en un problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación, marco teórico, alcance, metodología, desarrollo, resultados, conclusiones y recomendaciones. Quiere decir que él aprobó a través del método científico la aplicabilidad de las operaciones fabriles en el área de producción al desarrollo sistemático del trabajo humano. Ahora, ¿qué encontró Frederick Taylor cuando aplicó esa sistematización fabril en el obrero? Él detectó que no existía ningún sistema efectivo de trabajo, que el obrero no tenía ningún sistema de planificación y de efectividad en el trabajo. No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo, solamente se les pagaba por horas trabajadas, hasta 16, 18 horas trabajadas. Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimiento científico, solamente se cumpliera el trabajo, pero no había una evaluación científica ni sistemática del trabajo humano. Por lo tanto, se evaluaba, era la producción, no se evaluaba la eficiencia ni la eficacia del trabajador. Y los trabajadores eran incorporados al trabajo sin tomar en cuenta las habilidades y actitudes. Se contrataba sin tomar en cuenta cuál tenía más capacidad que otro, cuáles eran sus destrezas, sus competencias, su formación laboral. Solamente se contrataban para cumplir un trabajo. Eso fue lo que él encontró Fred Taylor cuando adaptó los procesos fabriles a la sistematización del desarrollo del obrero. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, No, hijo, todo muy bien entendido. Ok. Ahora, ¿cuáles fueron las principales aportes de Frederick Taylor como padre de la meditación científica o clásica? Él encontró que había que evaluar tiempos y movimientos en el trabajo del obrero. Él planteó que estos estudios consistieran en analizar escrupulosamente el tiempo que debería tomar una máquina o un trabajador para efectuar un proceso dado. Quiere decir que él comparó el tiempo en que una máquina ejecutaba un proceso fabril y lo comparó con el tiempo en que el obrero ejecutaba el trabajo fabril. Entonces, en base a esos tiempos y esos movimientos, él estableció algunos principios de comparación entre la máquina y el obrero en base a tiempos y en base a movimientos. Los principios de la dirección de operaciones que él formuló fueron los siguientes. Primero, selección científica y preparación del operario. ¿En qué consistía esto? Consistía en que cada trabajador se le debe asignar las tareas más elevadas que él puede desarrollar de acuerdo a sus aptitudes. Por lo tanto, aquellos trabajadores que tuvieran más actitudes iban a ser los líderes, iban a ser los jefes. De manera que había que seleccionar cuáles fueran más capaces para comandar grupos de trabajo, ¿verdad? En cuanto a su preparación. El segundo principio es el establecimiento de cuotas de producción. Aquí cada trabajador deberá cubrir por lo menos la cuota de producción establecida en su área. Es decir, que si a un trabajador se le asigna elaborar 100 pares de zapatos en el día, todos se iban a esforzar para cumplir esa meta. Por lo tanto, aquel trabajador que cumpliera esa meta en el tiempo establecido iba a ser el jefe del departamento o iba a ser el jefe del cupo, perdón, sí, el jefe del cuerpo, del grupo, porque se establecían metas de producción igual como las hay hoy. Hoy a los vendedores les establecen metas de ventas, a los visitadores médicos les establecen metas de visita, quiere decir que son indicadores de gestión. El otro principio era proporcionar incentivos salariales. Por lo tanto, al trabajador que exceda con el mínimo de producción requerida, se le deberá proporcionar un incentivo económico proporcional al excedente. Quiere decir que aquel trabajador que se esforzaba más en producir más iba a tener un incentivo laboral, posiblemente pago por horas extra, pago por producción, bonos de producción, porcentaje de beneficio por producción. Por lo tanto, era una motivación de manera que el trabajador se sentía con mucho más sentido de identidad y pertenencia en la empresa,
porque estaba siendo tomada en cuenta en la medida que hiciese su producción en menor tiempo y a mayor producción. En cuanto al principio de planificación centralizada, Taylor sostenía que la planificación debería ser realizada exclusivamente por los directivos, debido a su gran importancia, que es decir, que los directivos eran quienes tenían que planificar el trabajo, planificar cada una de las actividades de los obreros. Por lo tanto, el trabajo operativo de los obreros se menospreciaba. Él establecía que la planificación era tan centralizada que los dueños de la empresa tomaban todas las decisiones y no oían al obrero. Entonces, había que delegar en el obrero aquella parte de la planificación de su trabajo, o sea, que él hiciese propuestas acerca de mejorar esa planificación, hiciese propuestas acerca de mejorar el trabajo y la producción. Esa es una crítica que se hace a la planificación centralizada, donde las decisiones se centralizan en el poder de la empresa. Y no debe ser así. A los obreros hay que oírlos también. El otro principio es el principio de integración del obrero al proceso. En este principio, Taylor rectifica estableciendo un principio de planificación centralizada, por lo cual se debe tomar en cuenta la visión del trabajador, puesto que si no, no se lograría la calidad esperada. Quiere decir que en este principio el obrero hay que oírle, porque el obrero es quien fabrica, el obrero es quien diseña la estructura de su trabajo. Entonces, por lo tanto, había que oír las sugerencias que tuviese el obrero, cómo integrarse al trabajo y las sugerencias, cómo mejorar ese proceso de fabricación. El otro principio es el principio de supervisión línea funcional de la producción. Aquí Taylor señala que las funciones del supervisor de grupo deberían de concentrarse, quiere decir que el supervisor debe delegar en trabajadores algunas de sus funciones, es decir, dividirse por tareas y ser ejecutada por otros encargados, tales como nombrar un inspector, un medidor de tiempos, un medidor de rapidez, un subjefe de proceso o un escribiente de circulación. Quiere decir que todas las funciones no podían centrarse en el jefe del departamento, sino que tenía que delegar en otros operarios de manera de poder descentralizar las funciones de supervisión. Y finalmente, el último principio que establece Frederick Taylor es el principio de control y de excepción. El principio de control consiste en verificar que el trabajo se realice de acuerdo a lo planeado. Por supuesto, si hay un trabajo que hay que hacer en 6 horas, ese principio verifica que el trabajo se cumple en las 6 horas. Si un trabajador tiene que hacer 15 pares de zapatos en 3 horas, ese principio se verifica que el trabajador haya cumplido la meta de elaborar los 15 zapatos en 6 horas. Y el principio de excepción no es más que indicaba a que el supervisor debe atender los problemas de los trabajadores solo cuando se desvíen de lo planeado. Es decir, no debe atender a chismes, sino atender los problemas que impactan negativamente en la función de generar producción. Es decir, quizás una orden mal elaborada o unos zapatos mal fabricados o una producción muy acelerada o poco acelerada. Entonces solamente el jefe debe atender a los problemas laborales y no a los problemas de chisme de pasillo. Entonces estos fueron los principios que aportó Frederick Taylor para el desarrollo de la escuela científica o clásica del proceso administrativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Con respecto a los aportes de Frederick Taylor, ¿no hay dudas, no hay preguntas? ¿Seguro? Ok. Vamos a ver el otro padre de la aplicación científica, que fue Henry Lawrence, ¿verdad? Nacido en 1861 y fallecido en 1919. Ahora, ¿quién fue Henry Lawrence? Henry Lawrence Gantt. Gantt fue un discípulo de Taylor. Presentó más atención a crear un ambiente que le permitiera obtener mayor colaboración de sus trabajadores a través de un sistema de bonificaciones creado por él mismo. Quiere decir que él establecía una relación patrón-obrero, motivando, compensando a los obreros a que estos podían producir más siempre y cuando se les bonificara a través de un bono de producción, a través de horas libres, a través de servicios médicos odontológicos, a través de uniformes, a través de comedores para que ellos puedan comer allí. Entonces, su esencia como padre de la administración científica radica
en que había que tomarse en cuenta a los trabajadores a través de las bonificaciones. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes de Henry Gantt? Vamos a ver. El primero fue elaborar la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt era una gráfica que establecía la comparación por el lado horizontal de las actividades, del tiempo en que se cumplían las actividades, y por el lado vertical, cómo esas actividades, cuáles eran las actividades que se iban a ejecutar. Por lo tanto, cada actividad tenía un tiempo de ejecución. También estableció primas y tareas a través de esa actividad de Gantt. Él decía que si las actividades se cumplían en menos del tiempo establecido, iba el obrero a recibir bonificaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el aporte de Gantt? No. Ok. También propuso la psicología del trabajo, es decir, el obrero había que oírlo, había que atenderlo, porque también es un ente social, un ente humano, y había que analizar sus prioridades, sus inquietudes, sus necesidades. Por lo tanto, cada empresa debería tener un psicólogo para atender los problemas familiares o laborales de esos obreros. El adiestramiento del empleado, es decir, al empleado había que capacitarlo, había que instruirlo, ver cada vez que fuese necesario, porque esa era una inversión que la empresa hacía para mejorar la fuerza laboral. Por lo tanto, en la medida que el empleado se sienta que está siendo educado, está siendo capacitado, tendrá más arraigo en quedarse en la empresa y generará mayor valor agregado a la empresa. Entonces, esas fueron las principales aportaciones de Henry Lawrence Gantt, también padre de la meditación científica o clásica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay No. duda? Ok. Vamos a ver ahora el tercer padre de la meditación científica o clásica, que fue Henry Fayol. Henry Fayol, un francés, él nace en Francia, posiblemente quizás el autor más distinguido en el campo administrativo. Desempeñó diversos puestos en minas de carbón de Combourg, en Francia, y fue nombrado administrador general de esa empresa. La empresa estaba a un paso de la bancarrota. Cuando él tenía 30 años, era uno de los consorcios más poderosos de Francia. O sea, él murió lamentablemente en 1925. Ahora, como le decía, nació en Francia, posiblemente el otro más distinguido del campo administrativo. Afirma que la administración es aplicable a todas las actividades humanas y grupos sociales y es el padre del proceso administrativo. Él sostenía que la organización es una entidad abstracta, o la empresa es una entidad abstracta, la cual debe estar dirigida por su conjunto de pasos que lo llevarían al logro de sus objetivos, por los cuales él propone la creación del proceso administrativo, que es el esqueleto administrativo de la empresa. En ese proceso administrativo se van a desarrollar la planeación de las actividades, la organización de las actividades, la dirección, quién dirige la empresa, cómo dirige la empresa a través de la motivación, el liderazgo y la comunicación, y finalmente el control. El control no es más que evaluar las actividades que se realizaron en la planeación, en la organización y en la dirección. Por su parte también, Fallo, como padre del proceso administrativo, establece que la administración es aplicable a todas las actividades humanas y sociales. Y también sostuvo una serie de principios, también generó aportaciones a la administración. Vamos a ver cuáles fueron los aportes de Fayol a la administración. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Henry Fayol aportó 14 principios a la administración. El primer principio que él aportó fue la división del trabajo. Esta consistía en que debe reducirse el número de tareas al que debe dedicar atención el trabajador para que pueda producir más. Es decir, el trabajador debía otorgársele el número de tareas necesarias para que él cumpla un buen trabajo. No se debe atiborrar de trabajo, no debe tener exceso de trabajo, sino de establecer aquellas tareas en las cuales él podría ser competitivo en cuanto a tiempo y en cuanto a calidad del trabajo.
¿Para qué? Para producir mejor, tanto en trabajo como en producción. El otro principio es el principio de autoridad y responsabilidad. Aquí la autoridad de dar órdenes trae consigo la responsabilidad. Quiere decir que todo jefe que tenga autoridad asume la responsabilidad de su mando, ya sea trabajador o sea jefe. Por lo tanto, todos los trabajadores tienen autoridad sobre su trabajo, sobre su subalterno, pero también asumen la responsabilidad integral. El tercer principio es el principio de disciplina. Implica respetar los acuerdos entre la empresa y sus empleados, así como aplicar sanciones de forma juiciosa. Disciplina al uso al horario, disciplina al uso del uniforme, disciplina en cuanto a la comunicación escrita o oral, o cómo dirigirse, cuándo dirigirse a un jefe, disciplina en el orden, en su trabajo, en su oficina, un trabajo limpio, un trabajo profesional. Eso es disciplina, un buen comportamiento dentro de la empresa, tanto con los compañeros como con sus jefes. El cuarto principio es la unidad de mando. Aquí los empleados deben recibir órdenes de un solo jefe, uno solo. ¿Para qué? Para evitar confusiones sobre instrucciones que le proporcionen los jefes. Por lo tanto, la unidad de mando siempre va a establecer que los obreros reciben instrucción de un solo jefe y no de varios jefes. La unidad de dirección implica que cada grupo de actividades tenga un solo objetivo para ser unificado en un solo plan, bajo un mando de un solo jefe. Esa unidad de dirección quiere decir que el único jefe establece cuáles son las actividades a cumplir, establece las metas, los objetivos y el tiempo en que debe cumplirse esas actividades. Por lo tanto, esa dirección debe recibir, el director debe enviar un buen mensaje a sus trabajadores y la comunicación debe ser ya sea oral o por escrito. El sexto principio es la subordinación de interés individual al grupal. Aquí faltó al general, perdón. El interés de un empleado o grupo de empleados no debe prevalecer sobre el de la compañía. Quiere decir que siempre la compañía es quien dictamina los deberes, las obligaciones de los trabajadores. Ellos no pueden sublevarse a las funciones que establece la empresa para ellos. Por lo tanto, ellos deben subordinarse al interés general colectivo de todos los trabajadores y no a un grupo de trabajadores. El séptimo principio es el de remuneración al personal, muy importante. Quiere decir que para mantener la lealtad y el apoyo de los empleados, estos deben recibir un pago digno, justo por los servicios prestados. Quiere decir que deben tener un buen sueldo, un buen salario que cubra la canasta básica y la canasta alimentaria, de manera que eso los motive a no renunciar y a irse a otras empresas de la competencia. El octavo principio es la centralización versus la descentralización. Aquí el grado apropiado de descentralización varía en cada asunto particular. Por supuesto, la centralización es cuando un jefe tiene el mando de todo y no delega, versus la descentralización cuando un jefe delega en sus trabajadores y tiene confianza en sus trabajadores. Por lo tanto, se debe buscar la proporción adecuada entre cómo centralizar las órdenes, pero a su vez también cómo descentralizar esas órdenes de trabajo. El noveno principio es la jerarquía, así como los militares, es decir, la cadena de mando. Es la cadena de los superiores que viene desde la última autoridad a los rangos más bajos. Por lo tanto, la jerarquía se establece desde la junta de accionistas, luego el director general, luego los directores de departamento y luego los jefes de departamento y finalmente los obreros. Es decir, que la jerarquía va a ser de arriba hacia abajo, va a ser en forma ascendente o también en forma vertical. El principio número 10 es el orden. El orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Por ejemplo, un contabilista no puede estar en el departamento de ingeniería mecánica porque no sé nada ya. Un contabilista debe estar en el departamento de contabilidad, ¿verdad? Un mercadólogo no puede estar en el departamento de recursos humanos porque no está formado para ello. Un mercadólogo debe estar en el departamento de mercadotecnia. Un asistente personal no tiene nada que hacer en el taller de producción de manzanas, porque el asistente personal debe estar en el departamento de desarrollo de recursos humanos. Entonces, eso es el orden. Cada quien en su lugar de trabajo, de acuerdo a sus habilidades, sus destrezas y su formación profesional. El principio número 11 es la equidad.
La equidad no es más que una combinación de amabilidad y justicia. Quiere decir que debe haber una cordialidad entre los trabajadores. Eh, y, por ejemplo, los trabajadores profesionales, por supuesto, deben tener una mejor remuneración que los obreros. Entonces, cada quien en su puesto de trabajo, de acuerdo a su formación y a su jerarquía, en cuanto a tiempo de trabajo y en cuanto a sueldos y salarios. El principio número 12 es la estabilidad del personal. Por supuesto, una rotación alta incrementa la eficiencia, quiere decir que una persona mínimo debe durar en un cargo 2 años para poder rotarlo, de manera que esa persona se adapte al cargo, conozca sus funciones, sus deberes, su responsabilidad en cuanto, según lo establece el manual de cargos y funciones. Y luego, si puede ser rotado a un puesto superior siempre y cuando lo merezca y siempre y cuando esa persona se especialice en una función. Eso es lo que se llama la estabilidad del personal. La persona no puede ser rotadas cada vez porque nunca van a hacer un buen trabajo, puesto que no lo conocen. El principio número 3 es la iniciativa, ¿verdad? Por supuesto, esto involucra pensar en un plan y asegurar el éxito. Todos los trabajadores deben tener un éxito, deben tener iniciativa, deben hacer sugerencias, cómo mejorar el trabajo. Esto involucra que puedan ser promovidos a un cargo mayor, que no espera que se les mande a trabajar, sino que ellos mismos desarrollen su trabajo y generen mejores objetivos y metas y planes de acción para mejorar su calidad de trabajo. Y por último, el principio número 14 es el espíritu de grupo o unión personal. Aquí hay un dicho que dice la unión es la fuerza y viene en armonía entre el personal. Quiere decir que todo el personal debe estar unido para lograr propósitos laborales. Por ejemplo, a nivel del sindicato, todos unidos para mejorar condiciones salariales, condiciones laborales para el mejor desarrollo de su actividad. ¿Alguna pregunta con respecto a los 14 principios aportados por Henry Fayol a la administración científica? ¿Alguna duda? No, Elena y la compañera Yasmín, no me acuerdo el nombre de ella. La otra compañera, ¿alguna Stephanie, duda? profe, no, todo bien acá. ¿Cómo? Stephanie, digo, por acá todo bien, entendido. Ajá, gracias, Stephanie. ¿Y Elena, alguna duda? No, ingeniero. ¿No tiene ninguna duda con respecto a los 14 principios propuestos por Henry Fayol? No. Bien, vamos a ver ya vimos los tres padres de la administración científica o clásica, ¿verdad? Sin embargo, Henry Fayol, francés, detecta y describe 6 diferentes funciones en las empresas industriales. Él dice que además de los principios, él estableció que era necesario generar funciones a nivel de las empresas industriales. Entonces, él propuso estas seis funciones en las empresas industriales, o 6 áreas funcionales. La primera es la función técnica. Esa consiste en la función de producir y mantener la planta. Por supuesto, la función de toda empresa industrial es producir y mantener la planta. En la función comercial se realizan actividades o funciones de compra, venta, intercambio, gerencia, producción. En el área financiera, la función es búsqueda y uso óptimo del capital, que es decir, pagar menos intereses y que ese capital alcance para poder cubrir los costos de producción. La función contable desarrolla el balance de operaciones, inventarios, costos, estado de pérdida y ganancia, planes de inversión, balance general, o sea, todo lo que se refiere a la función contabilística. La función de seguridad, proteger al personal y a la propiedad, el resguardo de la maquinaria y los equipos. Y finalmente, la función administrativa es gerenciar el proceso administrativo a través de las 4 fases: planificación, organización, dirección y control. Quiere decir que siempre y cuando las organizaciones industriales cumplan la fase técnica, comercial, financiera, contable, de seguridad administrativa, iban a ser empresas exitosas y eficientes. Bien, esos fueron los padres de la escuela administrativa científica. Vamos a ver el segundo enfoque, es la escuela conductual, llamada también humanista.
¿Ok? En 1940 se le conoce como escuela humanista o como humano relacionista, llamado así porque dio un enfoque de las relaciones humanas en las empresas. Quiere decir que este enfoque principalmente lo que buscó fue que la empresa tuviese calidad humana, no solamente un proceso fabril, sino que las personas pudiesen integrarse con cordialidad y pueden establecerse lazos de unión, lazos de amabilidad, lazos de amiguismo, pero incluso también muchas personas podían conseguir el gran amor para casarse. Eso nunca se da de lado. Se consideró este enfoque que debía adaptarse a las necesidades de los individuos que integran la empresa y que no podía ser casual, sino que se fundamentase en estudios psicológicos del individuo. Quiere decir que este enfoque fue el que dio inicio a que todas las empresas hoy en día aplicasen estudios psicológicos a los nuevos candidatos para una función laboral. De aquí que todas las empresas primero hacen una entrevista psicológica a ese futuro candidato para ingresar a la empresa. ¿Por qué? Porque en esa entrevista se valoraban las motivaciones, las necesidades como factor humano que iban a contribuir a el favorecimiento de la actividad de la empresa. Puede decir, que tuviese una estabilidad emocional, una estabilidad intelectual, que fuese una persona de bien. Entre los representantes de esta escuela conductual humanista encontramos a Alton Mayo, Abraham Maslow, Henry Herzberg, Douglas MacGregor y Nick McClelland son los representantes del enfoque conductual humanista. Este enfoque surge en 1940. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes de este enfoque como un todo? O sea, entre todos desarrollaron este gran enfoque. Principalmente los psicólogos, eran psicólogos, ¿verdad? Ellos iniciaron investigaciones sobre la selección del personal elaborando pruebas, elaborando test psicotécnicos, es decir, pruebas para escoger a los mejores candidatos para las tareas concretas. Relacionar aspectos físicos como el rendimiento, como la temperatura, luminosidad, humedad, ruido en el trabajo, establecer cuáles eran las causas del aburrimiento producido por un trabajo repetitivo, porque las personas se aburrían por tener un trabajo repetitivo, especialmente los obreros. Y esta escuela otorga mayor importancia al hombre al hacer de él el análisis de la conducta como punto focal de la administración. Por lo tanto, la administración debe adaptarse a la necesidad de los individuos que integran la empresa y que este enfoque no puede ser casual, sino que debe fundamentarse en estudios psicológicos del individuo, sus motivaciones, sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, ya que el factor humano resulta eminentemente determinante para la empresa. Es decir, que el enfoque conductual basa su análisis en evaluar eh, la posición psicológica del ser humano. Los psicólogos, como les había dicho, iniciaron investigaciones sobre la selección del personal, elaborando test, pruebas para escoger mejores hombres y tareas concretas relacionadas al aspecto físico con el rendimiento. Por supuesto, por eso que hoy en día los vigilantes y los policías son grandísimos, son enérgicos, porque no pueden poner allí una persona que sea lenta como vigilante, como policía. Evaluar la temperatura de la persona, la luminosidad del espacio físico donde ejerce su actividad, la humedad, el ruido, es decir, condiciones ergonómicas donde él se sienta satisfecho de elaborar su trabajo. Y establecer las causas del aburrimiento establecido por un trabajo repetitivo. ¿Por qué los obreros se aburren de que su trabajo sea repetitivo y que sea secuencial durante 8 o 12 horas? La desventaja de esta corriente es que el idealismo respecto a las relaciones humanas estaba condenado por la impopularidad en un campo tan práctico como la empresa. Algunos críticos establecían que al obrero solamente debería contratársele para producir y no para cordializar en la empresa, que la empresa no tenía por qué estar gastando dinero en condiciones psicológicas y en aplicando pruebas psicológicas, porque el obrero solamente se contrataba para producir y producir y producir. Y en muchas ocasiones se descuida el aspecto técnico y el paternalismo exagerado ocasionado por resultados muy pobres. Esta es la gran crítica que se le hizo al enfoque conductual, que al obrero no podía tomarse en cuenta como persona, sino como máquina, tipo máquina. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al enfoque? ¿No hay preguntas? Ok, el tercer enfoque es el enfoque Guille. Fue propuesto por Douglas MacGregor en 1906 y 1964. Fíjense que ya vamos a analizar tres enfoques,
Quiere decir que ustedes van a hacer actividades de estos tres enfoques antes del miércoles. Douglas MacGregor, si no hay pregunta, sigo continuando. Quiere decir que todo se está entendiendo. Él propone las dos teorías, la teoría X y la teoría Y. Douglas MacGregor fue de origen estadounidense, con formación profesional como fue un psicólogo industrial y desarrolló profesionalmente la docencia y la investigación. Realizó estudios en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde más tarde fue profesor de psicología y de administración industrial. Él propone dos teorías. La teoría X, ¿verdad? En esta teoría, él establece que el trabajador tiene que ser obligado, controlado y amenazado para que cumpla con los objetivos organizacionales. Todo trabajador desea evitar la responsabilidad, no asume responsabilidad, tiene poca ambición y quiere seguridad, son flojos. El ser humano corriente tratará de evitar el trabajo, o sea, trabaja solamente porque debe trabajar, pero no porque le guste trabajar. Y es perezoso, prefiere que lo dirijan, no aporta, no aporta soluciones al respecto, no es proactivo en cuanto al comportamiento humano, en cuanto a las acciones que debe ejercer su tarea. Por lo tanto, el supervisor el trabajador X o el supervisor es denominado pesimista, tradicional y tayloriano, con poca confianza en el trabajo. MacGregor decía que las organizaciones tradicionales parten de tres postulados básicos para que el hombre pueda lograr sus objetivos. Esos postulados básicos que él establecía era, uno, que la gerencia era la responsable de la organización y de los elementos de una empresa productiva. Por lo tanto, la gerencia es responsable de cómo se usa el dinero, los materiales, el equipo, las personas y los intereses con fines económicos. También estableció respecto a las personas que había que seguirse un proceso para encaminar sus esfuerzos, motivándolas, controlando sus acciones y modificando su conducta para ajustar las necesidades de la organización. Y la tercera propuesta es que sin esta intervención de la gerencia, las personas eran pasivas, pesimistas, flojas, renuentes respecto a las necesidades organizacionales y por lo tanto el gerente tenía que persuadir a estas personas, recompensarlas, motivarlas, también castigarlas y controlarlas, es decir, sus actividades deberían ser dirigidas. Entonces, eso fue, digamos, la propuesta de la teoría X. También los seres humanos promedio sienten un desagrado inherente hacia el trabajo. La mayoría de las personas tienen que ser obligadas, controladas y amenazadas con castigo para que cumplan sus trabajos, sus objetivos laborales. Desean evitar responsabilidad, tienen poca ambición y todos lo quieren con seguridad. Se quejan permanentemente del trabajo, evitarán el trabajo y finalmente, la teoría X se plantea que es una teoría pesimista, estática y rígida y que no contribuye en nada a la formación empresarial en cuanto a la administración. Por su parte, la teoría Y es todo lo contrario. No solo acepta responsabilidad, sino que la busca. Por lo tanto, se plantea que el supervisor Y o el trabajador Y como todo lo contrario al trabajador X, es optimista, con confianza en los buenos deseos y amor al trabajo, el ser humano. Piensa que se autorrealiza en el desempeño de sus tareas. En la sociedad industrial, las organizaciones solo apoyan a los trabajadores de cobertura amplia, ¿verdad? En cuanto a seguridad, las necesidades son más motivadoras en el comportamiento hacia un trabajo organizacional, una necesidad satisfecha. El hombre cuya necesidad se frustra está enfermo y tiene raquitismo en cuanto a la enfermedad laboral. Por lo tanto, esta teoría allí, los trabajadores son creativos para solucionar problemas, el grado de compromiso los recompensa con sus logros, se caracteriza por ser una teoría positiva, a diferencia de la teoría de que es negativa, ¿verdad? Y además de ello, en esta teoría, el gasto del esfuerzo físico y mental en el trabajo es muy natural como en el juego o cualquier otra actividad. Por lo tanto, a las personas les gusta trabajar porque lo ven como un juego. El control externo y la amenaza del castigo no son los únicos medios para producir objetivos organizacionales dentro de esta estructura. Y las personas aplicarán autodirección y autocontrol para el logro de sus objetivos, con lo cual están comprometidos. Los seres humanos promedio aprenden bajo condiciones apropiadas y tienen capacidad de aplicar imaginación, ingenio, creatividad a su trabajo para que sea mucho más fácil hacerlo y sea mucho más alegre. Finalmente, esta teoría propone
que el grado de compromiso con los objetivos en la proporción al tamaño son recompensados con respecto a sus logros. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta estas 3 teorías, para continuar el próximo miércoles con las otras teorías. Pregunto, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto a las 3 primeras teorías administrativas? Brian, Elena, Lois, Stephanie. Profe, entendido todo. Ok, gracias, Stephanie. Elena, ¿alguna duda? No dije ninguno. Ok, Brian, ¿alguna duda? No, Inge. Ok, pongan atención. Les voy a subir en la plataforma para el día miércoles, sí, las actividades de la clase de hoy. Las actividades de la clase de hoy consisten en un cuestionario, ¿verdad? Sobre las 3 escuelas, el cual deben hacer, si quieren lo hacen en pareja, lo hacen en trío, lo hacen individual. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Y ahorita a la 1 se va a abrir la plataforma para que realicen el examen. ¿Ok? No antes de la 1. El examen va a durar, creo que son 20 minutos, lo hacen y lo suben a la plataforma. Entonces, nos vemos entonces el miércoles a las 8 de la mañana, continuando con las otras teorías administrativas. Entonces, ¿no hay duda? Inge, la prueba va a estar en la plataforma, dice. Sí, la prueba va a ser en la plataforma. Ajá. Está allí en la plataforma. Ujú. Ya, Inge. La abre y la busca allí en la plataforma, pero eso sí, a partir de la 1, todavía tienen 15 minutos para que sigan estudiando, de manera que puedan desarrollar alguna otra actividad. Bien. Y nos Inge, vemos. yo tengo una pregunta. Dígame. Inge, en caso de hacer en parejas o los 3 juntos,